Bueno, voy a definir lo que es la iglesia, lo que quedamos la semana pasada. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Nosotros quedamos que es la asamblea de los, ¿cómo me gusta esa frase? De los elegidos de Dios que exaltan a Jesucristo y que entienden, ¿qué cosa entienden? Muy bien, la revelación de las Santas Escrituras, la cual es victoriosa porque la sigue edificando el mismo Señor. Nos detuvimos a analizar cada parte, solamente a recordarte que hemos quedado que la iglesia no es un proyecto grupal. La iglesia no es juntarse marqueteros y publicistas y sacar marketing por la iglesia y para que venga la gente. La iglesia es un proyecto personal de Jesucristo. La iglesia es un proyecto personal de Jesucristo. No es buena intención de la gente, no es un grupo de hábiles profesionales, es un proyecto personal de Jesucristo y que exaltan solo a Jesucristo y que son elegidos por Dios. ¿Qué tema, verdad? ¿Qué tema? Ser elegidos por Dios. Hoy en este mundo humanista que la gente cree que llega a la salvación por su propia decisión, o levantando la mano o algo así. Bueno, nosotros explicamos a detalle la semana pasada que nadie llega a la salvación así. Si tú eres de Cristo es porque Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo y Él mismo te llama, te justifica, te santifica, te glorifica. Todo el proceso es de Dios, por eso que la gloria es de Dios. Un Dios que no necesita algún tipo de manipulación humana para elegir a los suyos. La iglesia es la asamblea de los elegidos, llamados por Dios. Y hoy quiero tratar el segundo tema. El segundo tema vamos a tratar la unidad de la iglesia. Ya vimos qué es la iglesia. Ahora vamos a ver la unidad de la iglesia y creo que es muy oportuno porque hoy mucha gente quiere crear la unidad, buscar la unidad, fomentar la unidad, pero no entienden bien qué es la unidad. Déjame acomodar la mente de ustedes hoy y de estirarla al máximo. Desde siempre en la historia, los imperios o potencias han querido fomentar la unidad. Ustedes se acordarán de Babel, de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Eso está en Génesis 11. Se explica la razón por qué hicieron la Torre de Babel. La Torre de Babel fue hecha para que los hombres, porque los hombres buscaban hacerse, escucha, un nombre famoso, unidad. Y querían permanecer juntos y hacer maravillosas obras para hacerse grandes y famosos. Es tan fuerte este concepto de unidad en Babel que el mismo Dios en Génesis 11, del 5 al 6, dice lo siguiente. Esto registra la Biblia de Dios hablando de Babel. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, escucha lo que dice Babel, he aquí, son un solo pueblo. ¿Qué opinión tiene Dios de Babel? Que era un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. O sea, lo que Dios registra en Génesis 11, el versículo 6, es que Babel estaba en unidad. El imperio helénico, se acordarán de Alejandro Magno, que quiere unir el mundo antiguo a través de un idioma, el griego koiné, del cual se escribe el Nuevo Testamento en la Biblia. Era tan fuerte la influencia helénica que cuando llegaron los romanos no pudieron detener la cultura helénica. Pero lo que quiso hacer Magno era unidad. Cuando llegó el Imperio Romano, esto es bien interesante, para tener unidad con todos los pueblos conquistados, el Imperio Romano, el imperio más poderoso del mundo, se pedía adorar una vez al año al emperador romano. No importa qué imperio conquistado seas, no importa qué Dios tengas, una vez al año tenías que adorar al César, una vez al año. Encontré en una biografía de Domiciano, un emperador romano, que dice esto registra esta biografía. Dice, Roma siempre ha sido tolerante con las religiones y con todo el imperio.
se ha permitido el ejercicio de las religiones tradicionales de las tierras conquistadas siempre que no interfieran en el orden público. Fin de la cita. Esto está escrito en la biografía de Domiciano. Es decir, ¿qué hacía el Imperio Romano para unificar? Una vez al año les decía a todos los pueblos, bueno, deja a tu Dios, no me importa qué Dios adores, yo te dejo, pero un día solo adora a César. Los demás días, ¿qué podías hacer? Adorar al Dios que quisieras. No interesa que Dios quieras, adóralo, con tal que no pongas en peligro el imperio. A Domiciano, en esta misma biografía, lo describen como Dominius et Deus. Se le dice una frase que quiere decir Señor y Dios. O sea, Domiciano lo adoraban como Señor y Dios. Por lo menos una vez al año, todos los pueblos conquistados. ¿Qué hacía Roma? Así unificaba el imperio. Unidad. Unidad. En el siglo V, frente a la caída del imperio romano y a la, mira mis comillas, a la legalización del cristianismo, la Iglesia de Roma une a todos los cristianos bajo la autoridad del Papa. Unidad. Como podemos ver en la historia, no toda unidad es por motivos correctos. No toda unidad es por motivos correctos. Por ello, hay que tener cuidado cuando la gente diga en la iglesia o cuando la gente grita en la sociedad, queremos unidad, unidad, sin entender las motivaciones de la unidad y sin entender lo que es la unidad. La gente quiere unidad, pero no tiene la menor idea de cuál es la motivación de la unidad. Entonces, no te olvides que Pilato se unió a Herodes para juzgar a Jesús. No te olvides que Judas se unió a los fariseos para vender a Jesús. No te olvides que Pablo se unió a Silas para predicar el evangelio. O sea, no toda unidad es buena o es mala. Tendríamos que ver las motivaciones. Hoy quiero, porque este es un pasaje sorprendente, acercarnos a la verdadera unidad de la iglesia, y por eso que quiero invitarte a que abras Juan capítulo 17. Todos tienen Biblia, ¿verdad? No todos. No importa, hay que compartirla. Juan capítulo 17. Déjame primero darte un panorama de Juan 17 para que tu mente entre con claridad a Juan 17. Es una porción magistral de las Escrituras. Se van a dar cuenta mientras van pasando la semana y si usted va a querer seguir aprendiendo de lo que es la iglesia, se va a dar cuenta que va a necesitar urgente su Biblia, su lapicero y su cuaderno. Es una porción magistral. Esta es la oración más larga del Nuevo Testamento. La oración más larga de la Biblia está en el Salmo 119, que del versículo 3 al versículo 176 el salmista ora. Pero la oración más larga del Nuevo Testamento está aquí en Juan 17. Déjame acercarte un poquito para que veas cómo empieza. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. ¿Qué significa estas cosas? Estoy acomodándoles en Juan 17. ¿Qué significa estas cosas? Hace referencia al gigantesco sermón que Jesús dio en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan. Está a punto de partir y da un sermón magistral de lo que va a ser la tarea del Espíritu Santo a los verdaderos creyentes. Y después que da ese sermón, empieza a orar. En el libro Una vida en el Espíritu, de Martin Lloyd Jones, dice esto en la página 11, dice, haciendo un comentario:
Entonces, tras pronunciar estas palabras, o sea, el versículo 1 que dije, acerca del Espíritu Santo que se entrega a todos los creyentes, acerca de lo que podía hacer en ellos y de los resultados de su venida, nuestro Señor levanta los ojos al cielo y comienza a orar. Fin de la cita. Martin Lloyd-Jones dice, después de haber explicado cómo el Espíritu Santo va a obrar en la vida del creyente, ahora, después de esa gigantesca realidad, se pone a orar. Juan 17 es la oración del mismo Señor. Es la oración del mismo Señor al Padre. Lucas 11 hace una referencia en la oración del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan el Padre Nuestro? En Lucas 11, en el versículo 1, empieza la oración del Padre Nuestro y hace una referencia de la oración del Señor. Pero en realidad, el Padre Nuestro fue una oración modelo. Una oración modelo para los discípulos. Ruthcita, ¿me invitas un poquito de agua? Perdón, gracias. Una oración modelo para los discípulos. Muchos han considerado esta oración tan sagrada, escúchame bien, esta oración de Juan 17, tan sagrada, pero tan sagrada que no se atreven a predicarla para no desvirtuarla. Estuve leyendo un poquito de esto y encontré un personaje ya apellidado Stein, un alemán, bueno, estamos hablando de muchos años atrás, un moravo, que lo que hacía era un pastor, o sea, un pastor alemán. Lo que hacía este hombre, predicando el evangelio, pero en esta porción él no quería predicar, tenía miedo predicar esto y solamente lo que hacía era leerla, no predicarla. Qué interesante. Bueno, hoy día vamos a ser un poco osados, porque no solamente la quiero leer, sino que quiero enseñártela, porque hoy quiero hablar contigo de la unidad de la iglesia. Gracias. Permíteme dividirte, todos están en Juan 17, ¿verdad? Permite dividirte esta enseñanza, Juan 17, todavía estamos en la introducción, en 3 puntos, porque hay mucha gente que cuando le dices, cuando hablan de la unidad, dicen, no, Jesús quiere que estemos unidos, ¿y de dónde sacas eso? Y todo el mundo dice Juan 17. Pero el problema es que Juan 17 no solamente habla de la unidad. Déjame un poquito ubicarte. Del verso 1 al verso 5, Jesús ora por sí mismo. Mira cómo termina ahí el verso 5, si lo tienes ahí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Del verso 1 al 5, Jesús ora por sí mismo. No te olvides que es una oración. Del verso 6 al verso 19 vas a encontrar que Jesús ora por los apóstoles. Mira el verso 6, cómo comienza. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ¿qué? Solo esa frase nos detuviéramos horas, ¿no? Que tú me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Quiénes son los que les dio el Padre a Jesús? Los apóstoles, pues. Está hablando de los apóstoles. Y ahí los tienes en la oración hasta el verso 19. ¿Están bien? ¿Se están ubicando? ¿Seguro? Sí. A partir del verso 20 al verso 26, el tema de la oración es la unidad de la iglesia. La unidad. Mira cómo está el verso 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles, claro. Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Mira el verso 21. Para que todos sean... Ahí empieza. Todos los que han de creer por la palabra de ellos, la palabra de los apóstoles. Eso lo vamos a ver. Y todos sean uno. O sea, empieza a partir del verso 20 a hablar de la unidad de la iglesia. Ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Están bien? ¿Todos atentos? ¿Atrás también? Bueno, quiero preguntarles algo. Si usted tuviera que enseñar de la unidad de la iglesia, ¿qué porción de Juan 17 usted agarraría? ¿Del 20? ¡Ay, Dios mío! Ustedes son unos teólogos eruditos. ¡Claro que sí! Eso es. Entonces no estamos descubriendo la pólvora.
Obviamente, el texto que tenemos que leer con atención para saber la unidad de la iglesia es del verso 20 al verso... Así se estudia la Biblia. Qué sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Juan 17, el verso 20 al 26. Miren, creo, en el primer servicio estuve leyendo esta oración al principio con todos mis hermanos y de verdad que creo que es tan extraordinaria que estremece. Escuchen la oración de Jesús sobre la unidad. Verso 20 de Juan 17. Mas no ruego solamente por estos. Ustedes ya saben quiénes son estos. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Para que todos sean uno. Y escucha, mira el paralelo. Todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno ¿en quién? En nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Imagínense, para que sean uno. Así, otra vez el paralelo. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, escucha lo que dice Jesús a los suyos, a los verdaderos, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Creo que ahí deberíamos decir amén y se acabó el servicio. Bueno, vamos a estructurar esta enseñanza con algunos puntos. ¿Les parece? ¿Están bien sus mentes ahí? ¿Las ventanas están abiertas? ¿Sí? ¿Están tan abiertas? ¿Alguien está fumando? Sí, será afuera. Ahí, abajo. Porque la iglesia también tiene invitados. Vamos a estructurar esta enseñanza de algunos puntos, ¿les parece? Vamos a estructurar para que nuestra mente se acomode. Primer punto, lo que nosotros vamos a ver, ¿cuál es el concepto de la unidad de la iglesia? Vamos a conocer el concepto. El segundo punto que vamos a estructurar, no solo el concepto, sino también el segundo punto es guardando la unidad de la iglesia. El tercer punto que vamos a aprender es el peligro de entender mal la unidad de la iglesia. Y en el cuarto punto, que es el último, las realidades eternas de la unidad de la iglesia. Repito, primer punto, el concepto de la unidad. Segundo punto, guardando la unidad. Tercer punto, el peligro de entender mal la unidad. Y el cuarto punto, las realidades eternas de la unidad. Así vamos a dividir el estudio del tema de la unidad. ¿Están bien? Sí. Perfecto. Vamos a entrar al primer punto. Vamos a enseñar el primer punto, el concepto de unidad. Posa tu mirada en el verso 21 para leer un poquito y entrar al concepto. Jesús está orando, ya sabes que es la oración por la unidad, no solo por ellos, no solo por los apóstoles, sino por los que han de venir. Dice ahí, para que todos, verso 21, sean uno. Por favor, mira el paralelo. Para que todos sean uno, ¿cómo? Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Otra vez el paralelo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Y otra vez mira el paralelo. Así, está comparando, que ellos sean uno, que la unidad de la iglesia sea uno, sean unidad, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Damas y caballeros, escuchen bien esto. Cada palabra, cada enseñanza tiene peso. Yo les voy a ir ordenando, pero quiero que entiendan bien porque este tema está tan, pero tan mal en nuestras mentes que hablamos cualquier cosa de la unidad. Lo primero que tienes que entender es esto. Hay, sin lugar a dudas, una analogía que se establece entre la unidad cristiana y la unidad divina, o sea, la Trinidad. De todas maneras, hay una analogía que se establece, hay un enlace, se establece una analogía entre la unidad divina y la unidad de la iglesia. Hay una analogía, es decir, la Trinidad. Damas y caballeros, la unidad de la iglesia es, en términos estrictamente espirituales. Repito, la unidad de la iglesia es en términos estrictamente espirituales. ¿Por qué digo esto con tanta fuerza? Porque hoy hay gente y hay estructuras y organizaciones que creen que si tú tienes una jerarquía y mandas a las demás iglesias, vas a lograr la unidad. Lo que hace la Iglesia Católica Romana es poner un papa para que decida en todo y eso le llaman unidad. Damas y caballeros, esa unidad no está en la Biblia. Tú no puedes lograr una unidad así, terrenal, estructural, organizacional. No se puede. Porque si lo haces, vas a tener un problema y vas a dañar, y eso lo vamos a ver en el punto 3, en los peligros de entender mal la unidad. Pero lo primero que tienes que tener en tu mente es que la unidad de la iglesia es en términos estrictamente espirituales. Déjame darte un comentario del gran teólogo John MacArthur. John MacArthur dice lo siguiente: la unidad por la que Cristo oró no es externa u organizacional, sino interna y espiritual. Fin de la cita. Escucha lo que dice el gran Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones dice: algunas personas piensan en términos de unidad externa, en unidad formal, organizativa, mientras nuestro Señor enseña constantemente lo que debemos calificar como una unidad interior. Fin de la cita. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy se malentiende la unidad en la iglesia. Pensamos que hay que guardarla, pensamos que hay que crear la unidad. Pensamos que la unidad tiene que ser estructurada. Y si yo controlo, hay unidad. Damas y caballeros, la unidad terrenal, la unidad que Cristo oró aquí es estrictamente espiritual. Estrictamente espiritual. No terrenal, no organizacional, no estructural. Tu mente se va a acomodar. Esta es la primera parte. Quiero que lo tengas claro. No es terrenal, es espiritual la unidad que oró Jesús. Déjame darte lo contrario, lo antagónico a la unidad de la iglesia verdadera. Estaba revisando la página, esta página que ya creo que voy a ser uno de los suscriptores, catholic.net. Paro revisando esa página. Y definen el ecumenismo. Escucha lo que dice esta página sobre el ecumenismo. Ustedes saben lo que es el ecumenismo, pero si no lo saben bien lo voy a definir según catholic.net. Por ecumenismo, dicen ellos, se entiende el movimiento surgido, escucha, por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. Participan en él los que invocan al Dios uno, trino, y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. Punto. Casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. Fin de la cita. Esto es lo contrario a la oración de Jesús. La oración de Jesús es una unidad espiritual. Que sean uno, así como tú y yo somos uno, o sea, como la Trinidad. Pero aquí presenta el ecumenismo como una unión de todas las religiones, todas las religiones o todas las formas de creer en Dios a su modo,
como quieran, y nos unimos para ser uno. Damas y caballeros, es lo contrario a la unidad de la iglesia. Por eso que el ecumenismo es antibíblico. No tiene nada que ver con la Biblia. Lo primero que debemos tener claro es que la unidad de la iglesia es espiritual. No va a haber, escuchen, ninguna institución humana que logre la unidad en términos terrenales de la iglesia. ¿Tú quieres ver la unidad en términos terrenales de la iglesia? Te cuento, espera, echado. No la vas a ver. No la vas a ver. Porque en los términos de esta oración es términos espirituales, que te la voy a explicar, pero quiero que todavía tengas eso en tu mente. Yo quiero que me perdonen porque yo sé que la gente quiere, dame la respuesta, pero así no es el estudio bíblico. El estudio bíblico tiene que ir por partes. Quiero que tu mente se enlace, que construyas, que hagas un rompecabezas en tus pensamientos para que veas que al final va a ser sólido tu argumento. Pero tienes que construir, no te desesperes y te pido perdón. Déjame darte la base de la unidad en primer lugar. Seguimos en el concepto, en el punto 1. El concepto de la unidad, y debemos tener claro, es que la unidad de la iglesia es espiritual, es estrictamente espiritual. Pero déjame darte la base de la unidad. ¿Cuál es la base de la unidad? La base de la unidad es solo Cristo. Ahora, entendiendo, mira qué interesante y mira qué bien nos lleva el Señor siempre a apelar a nuestra mente, porque entendiendo que la unidad que Jesús oró es espiritual y entendiendo que la base es Cristo, ahora déjame leerte Efesios 2, desde el verso 11, para que veas cómo tu mente va a captar la enseñanza de Efesios 2 mejor que antes. Efesios capítulo 2, por favor. Verso 11. Está hablando de la cruz, de la reconciliación, de lo que hace la cruz, de lo que hace el sacrificio de Jesús. Y mira lo que dice. Voy a leer del verso 11 y entendiendo bien, escúchenme bien, damas y caballeros, entendiendo bien. Escúchenme bien, sí, Efesios 2:11, pero escúchenme bien, entendiendo bien que la unidad de la iglesia es estrictamente espiritual y entendiendo claramente que no la puede tener ninguna, pero ninguna institución humana, terrenal, solamente es espiritual, yo quiero que ahora tú veas la base de la iglesia, cómo penetra en nuestra mente. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles no son los buena gente. No. Oye, qué gentil. No. Los gentiles son todas las personas que están fuera del pueblo judío. O sea, para el autor, que es Pablo, solamente hay dos pueblos en el mundo. El pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Está claro? Ese es el contexto. Pueblo judío, gentil. Entonces él dice, por tanto acordaos que en otro tiempo, le está hablando a los verdaderos creyentes, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. No se olviden que Israel lo escogió Dios, ¿verdad? Era el pueblo de Dios, los judíos. Entonces le está hablando a los que no son el pueblo de Dios. Sigue diciendo, verso 12. En aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y escucha, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Señores, aparte de los judíos, ustedes, todos los demás, de todo el mundo, de toda raza, lengua, nación, estaban sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Verso 13. Pero, cada vez que hay un pero en la Biblia, ¿qué cosa vas a hacer? Marcarlo. Pero, ahora, ¿en quién? En Cristo, la base de la unidad. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Mira el impresionante verso 14. Porque Él, o sea Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles son los pueblos? Judíos y el resto del mundo, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Ahí está la unidad. Hizo uno.
derribando la pared intermedia de separación. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo ¿de los dos qué? De los dos pueblos, uno, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, ¿en qué? Un solo cuerpo, matando de ella las enemistades. ¿Te das cuenta lo que es la unidad? La base de la unidad. ¿Cómo yo puedo tener unidad con usted y usted conmigo? ¿Por qué? Porque estamos en una estructura donde yo tengo que ser jerárquicamente el que manda y ordenar para tener unidad. Y si te me estás escapando por acá porque piensas diferente que yo, entonces yo te digo, ven acá porque hay que tener unidad. No. ¿Sabe por qué usted y yo podemos tener unidad? Porque si usted está en Cristo y yo estoy en Cristo, no hay que crear la unidad. Ya somos uno en Cristo. Esa es la unidad de la oración de Juan 17. No es terrenal, no es organizacional, no es estructural, es en Cristo. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y amo de su vida, entonces usted puede tener unidad con otra persona. Igual, no tengo que crear la unidad, no tengo que buscar la unidad, no tengo que fomentar la unidad, no tengo que formar la unidad, no tengo que hacer nada de eso. Solamente la recibo en Cristo. ¿Cuál es la base de la unidad? ¿Cuál es la base de la unidad? Cristo. Déjame ahondar un poquito en esto, por favor. Mira Efesios 4, ahí nomás a la vuelta, Efesios 4. Desde el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol, os ruego que andéis como es digno. Escucha esta frase. De la vocación con que fuisteis. Y ya está ¿a quién le está hablando? A la iglesia invisible. ¿Se acuerdan la semana pasada? A la iglesia invisible, la iglesia verdadera, los que están en unidad. Esos son los llamados. ¿Cómo puede ser que haya gente que crea o enseñe que depende de usted que se salve o no se salve? Damas y caballeros, Dios te llama y punto. Ese es Dios. No necesita tu ayuda ni la mía. Tanto tendríamos que hablar ahí. Mira los que son llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, esa palabra solícitos es excelente, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mira ahí lo que dice. Es nuestra tarea y tu tarea a mí es guardar. ¿Qué cosa tengo que guardar? La unidad. No crearla. No tenemos que crear la unidad, no tenemos que buscar la unidad, no tenemos que formar la unidad. La unidad está en Cristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Guardarla, y ese va a ser el punto 2 que ya vamos a ver. Guardar la unidad. Pero primero tenemos que entender que la unidad es estrictamente espiritual y la base, ¿quién es? La base es Cristo. Déjame darte otro pasaje ahí para argumentar más fuerte esto, porque me encanta esta relación, esta analogía entre los cristianos y Cristo, y lo que le pasó a Cristo en la cruz y lo que hizo Cristo pasa y nos adjudica directamente a los verdaderos cristianos. Mira Romanos capítulo 6 un momento. Romanos capítulo 6, como ya saben, Romanos 6 habla de quién es un verdadero creyente. O sea, si usted quiere saber si un verdadero creyente, solamente estudie Romanos 6 y dará cuenta, es un verdadero creyente. Ahí salen todos los ritos, los mitos, que dicen que los creyentes, que uno puede ser un creyente verdadero, acepta a Cristo y vive enlodado en el mundo y sigue viviendo igual como antes, pero un día aceptó a Cristo y se ha bautizado y es de Cristo. No. Ahí rompe con todo eso. Porque Romanos 6 habla de la justificación alineada a la santificación. El que es de Cristo ha tenido un poder sobrenatural de la Trinidad para ser transformado. Romanos 6 del verso 10 al 11 dice, mira otra vez el paralelo, porque en cuanto murió, está hablando de Jesús, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y mire el paralelo.
así también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los llamados, pues, ¿no? Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos amados, si usted es mi hermano, si usted es mi hermana, si yo soy su hermano, déjeme decirle algo. No tenemos que crear la unidad. Usted y yo estamos unidos. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo. Nada más. La unidad meramente espiritual. ¿Cuál es la base de la unidad? Cristo. Porque si estamos en Cristo, tenemos ¿a quién en el corazón? ¿A quién? ¿Solamente el Espíritu Santo? Qué problema, ¿verdad? Cuando llega Jesús está el Espíritu adentro. ¿Ah, sí? ¿Solo el Espíritu? Juan capítulo 14, para que no sigan hablando en lenguas. Juan capítulo 14, verso 23. Juan, ¿se acuerdan que dije que Juan estaba dando, Jesús estaba dando un sermón, capítulo 14, 15, 16, para entrar al capítulo 17, que es la oración? Juan capítulo 14, verso 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, qué sencillo es Jesús, o sea, pero qué honesto es. El que me ama, mi palabra guardará, y escuchen bien, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, no es solo el Espíritu, ¿eh? Damas y caballeros, el verdadero llamado creyente, miembro de la iglesia invisible, de la iglesia católica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Católica? ¿Qué le pasa a este? No. La iglesia, no estoy hablando de la iglesia católica romana. Estoy hablando de la iglesia católica. La palabra católica es catholicus, universal. El creyente verdadero es miembro de la iglesia católica, universal. Ese tiene a la Trinidad en su corazón. ¿Por qué rebajamos el cristianismo a decir que alguien es salvo porque levantó su mano y vive como un pagano? No puede ser. No hay enlace en la Biblia. Y por eso dije la semana pasada que inventamos términos como cristiano carnal o cosas así para tratar de maquillar esos comportamientos de inconversos que están asimilados en una iglesia. Y los pastores, en lugar de dedicarse al pequeño remanente, a darles la palabra como es, tratan de entretener a los paganos en la iglesia. Esto es muy serio, porque no todo el que entra a un local es miembro de la iglesia. Como dijo Pablo en Romanos 9, no todo el que está en Israel es un israelita de verdad. Siempre han habido asimilados, porque no entienden bien que es la Trinidad que está contigo. Hermano querido, hermana, tú no vas a llegar a la meta porque tú eres bien bueno. Si tú eres creyente, tú vas a llegar a la meta porque Él te va a sostener hasta el final. Y eso lo tenemos que comprender, por eso que la salvación es una seguridad absoluta. Si alguien predica como los movimientos pentecostales, muchos de ellos predican que la salvación se pierde, no es una posición, es una herejía. El que es salvo siempre es salvo. Lo firma Jesús, porque Él te llamó desde antes de la fundación. Imagínate, si te llamó antes de la fundación del mundo, ¿tú qué tienes que ver en esto? ¿Alguien acá ha decidido nacer biológicamente? Le dijo, papá, bueno, es hora, quiero nacer. ¿Puedes estar con mi mamá? ¿Alguien le dijo eso a su papá? Bueno, así como es risible y ridículo, de la misma manera nadie puede decidir nacer espiritualmente. Llamado de Dios. Por eso que estar en la iglesia, mis queridos, no es venir los domingos a sentarte. Estar en la iglesia no solamente es eso. Estar en la iglesia es amarse unos a otros, estar interesados unos por otros, porque somos elegidos de Dios.
Solo el pensar eso tiene que estremecernos. La base de la unidad es Cristo. Cuando te hablan de unidad de la iglesia, de unidad, no es la oración de la unidad por algo estructural. Es algo espiritual. Hoy hay tantos errores con eso. Cada vez que te dicen, no, hay que estar todos iguales. ¿Sabes qué? No hagas conflicto, porque hay que estar en unidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No, tenemos que entender que la unidad es algo espiritual. Yo estoy en unidad contigo, pues somos de Cristo. Es espiritual. Es espiritual. ¿Y cuál es la base de la unidad? Es Cristo. Entonces seguimos avanzando en el concepto. No solamente quiero darte la base de la unidad en el concepto, sino también la esencia de la unidad. Mira el verso 20 de Juan. Regresamos a Juan 17, por favor. Se han dado cuenta que estoy más despacio, ¿verdad? Ya no estoy como una locomotora como los fines de semana, porque me dijeron varios hermanos, pastor, pare, me dice 80 versículos, no sé por dónde ir. Y yo lo entiendo, soy una locomotora, es verdad. Estoy aprendiendo. Varios hermanos me han corregido. Verso 20. Verso 20. ¿Están conmigo ahí con la palabra? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra ¿de quién? De ellos. Por favor, quiero que entiendas bien lo que dice ahí. No ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Sino también por los que han de creer en mí. ¿Cómo creen en Él? ¿Cómo pueden tener la unidad? Por Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden creer en Él? Dice, por la palabra de ellos. Entonces, ¿cuál es la esencia de la unidad? Son las palabras apostólicas. Que hay que definir ese término, ¿verdad? Porque algunos se asustan. Esta iglesia se llama Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Debería llamarse Iglesia Bíblica Apostólica Gracia Soberana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el fundamento de los apóstoles. La palabra de los apóstoles, el escrito de los apóstoles es dado por Dios hacia los hombres. El Nuevo Testamento, de tapa a tapa, igual que el Antiguo Testamento dado a los profetas, es estrictamente de Dios. La palabra de Dios no es inspirada a los hombres para que lo hagan. La palabra de Dios es inspirada a la palabra. La palabra Dios inspira a la palabra, no a los hombres. Es la palabra de Dios, por eso que cada palabra, cada verbo, cada sustantivo, cada conjunción, todo lo que veas ahí, lo ha puesto Dios milimétricamente para ti. La base es la unidad, de la unidad es en Cristo, la esencia son las palabras apostólicas, es decir, el evangelio de los apóstoles, el evangelio único, encargado por el mismo Señor, el cual transforma al pecador. Yo no puedo variar si yo quiero la unidad, si yo creo que la unidad es dada por Dios espiritual, yo no puedo variar el fortalecimiento de la unidad negando la palabra de Dios. Escúchenme bien, escuchen lo que dice Judas en su único capítulo en el versículo 17, lo puedes apuntar. Judas dice, pero vosotros amados, le está hablando a la iglesia, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por quién? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de los escritos de los apóstoles era una autoridad divina desde la iglesia primaria. Y escúchenme bien esto, mis queridos. Escúchenme bien esto porque esto es muy importante. La unidad de la iglesia no puede fortalecerse fuera de la palabra de Dios. ¿Escucharon bien lo que les dije? La unidad de la iglesia no puede fortalecerse fuera de la palabra de Dios. No es bíblico decir en un lugar que crean llamarse iglesia, decir, no, la doctrina no es tan importante, ¿eh? La teología no es tan importante, solamente hay que amarnos unos a otros. Si hay lugares así, ahí no es iglesia. La unidad no se puede fortalecer fuera de la palabra de Dios.
en la Reforma los reformadores iban hasta la muerte por la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra dada a los apóstoles es la palabra del cielo para que nosotros sigamos adelante. La unidad de la iglesia no puede fortalecerse fuera de la palabra. Es una pena cuántas veces, inclusive, gente que dirige iglesias piensan así. El relativismo a la Biblia. Ah, bueno, tú crees eso, yo creo otro. Este versículo, hermano, ¿qué te dijo? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? O sea, ¿Dios tiene 80 voluntades? Dios tiene 80... No, damas y caballeros, el significado de un pasaje es uno. Lo que tiene son 1000 aplicaciones, será. Pero significados no. ¿Cuál es la tarea de los responsables de abrir la Biblia? Es encontrar el significado de ese pasaje. ¿Para qué yo no sé, ¿para qué tanto griego? ¿Para qué tanto hebreo? Mejor hay que amarnos, hay que hacer comiditas, hay que hacer cancioncitas, abrazándonos, rompehielo. Hermanos queridos, la unidad de la iglesia no se puede fortalecer sin la palabra de Dios. Y la palabra de Dios bien trazada. Porque hoy tenemos un discernimiento increíble para guardar nuestro dinero. ¿A qué banco? Mejor tasa, mejor interés. Increíble para ir al médico. Ah, yo no voy a ir a ese dentista, yo voy a ir al mejor, a este que es un experto. Sí, pero cuando van a la iglesia, ¿a dónde vamos? Bueno, donde el hermanito. No importa quién predique, total, Dios utiliza hasta los burros. Esos conceptos del Antiguo Testamento que lo trasladan a la iglesia y encima al púlpito de una manera grotesca, sin entender el significado de ese pasaje del Antiguo Testamento, nos hace hablar tonterías. Sí es importante frente a quien te expongas. Sí es importante, porque si tú prendes Enlace, el canal de televisión, vas a terminar en el Noguchi en pocas semanas. Porque la esencia no es la palabra, es su palabra. Declara, sujeta. La gente está sujetando demonios. ¿Con qué derecho tú sujetas a los demonios? Pastores que quieren echar fuera demonios, yo no sé, sin base bíblica absoluta, y haciéndolo porque es que la gente cuando ve parece un show bonito, ¿no? Pero es antibíblico. La semana pasada hablamos de cuál es la verdadera lucha espiritual y no tiene nada que ver que estar gritoneándole a los demonios. Porque cuando yo le digo a un demonio, sujétate, mira, el demonio no tiene por qué rayos hacerme caso. No sé, seguro usted sí, pero a mí no. Yo no soy apóstol, yo no soy Jesús, a mí no tiene por qué hacerme caso. No hay fortalecimiento sin la palabra de Dios seria, bien trazada. Sí es importante a quién te expones y es muy importante que lo que yo te digo, tú tienes que analizarlo. Sí es muy importante a quién te expones y ya cada persona se tiene que exponer a quien quiera, pero sí es importante lo que lees, lo que escuchas, porque la esencia es la palabra de Dios. Déjame argumentar un poquito más este punto que es tan importante. ¿Podemos regresar un ratito a Juan 14? Por favor. Juan 14, desde el verso 23. ¿Se acuerdan que vimos cuando hablamos de que la Trinidad está en el corazón nuestro, dentro de los creyentes? Pero mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, tómale peso a esto, el que me ama, mi palabra guardará. La palabra guardar ahí te la voy a hacer más fácil. Es obediencia, obedece. El que me ama me obedece. ¿Entendiste? Fácil, ¿no? Jesús dice, el que me ama, me obedece. Entonces, ¿cuál es la inferencia? Ahí está el verso 24. El que no me ama, no obedece mis palabras. Por favor, dejémonos de bromas, dejémonos de no tener claridad en esto. La persona que dice ser de Cristo y que no obedece su palabra, no lo conoce. La Iglesia Gracia Soberana no quiere voluntarios sentados. ¿Quieres ser voluntario? Tienes que ir a los bomberos. Lo que quiere son gente consagrada, elegidos, llamados de Dios, que aman, están sedientos
de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que lo ama, obedece su palabra. Pero el que no lo ama, bueno, no tiene ni interés de traer Biblia a un servicio. No tiene ni interés de estudiarla. Entonces, hay que ser claros con esto. Si tú no tienes interés, te cuento algo. Desde ya, estás caminando al infierno. Puedes venir a la iglesia o cualquier iglesia o pasearte por todas las iglesias y religiones todos los días y el final será igual. El infierno. Juan, en su primera carta, 2.4, primera de Juan 2.4, dice esto, el mismo autor del Evangelio dice, el que dice, yo le conozco y no guarda el mismo término y no obedece sus mandamientos, escucha lo que dice Juan. Juan es más sublime que yo. Él dice, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Díganme ustedes si esto no es claro. Primera de Juan 2.4, ¿esto no es claro? ¿Esto es más claro? ¿No te parece? Primera de Juan 2.4, ¿no te parece claro? Esto es absolutamente claro. Hoy tenemos un cristianismo, bueno, raro, donde la gente declara ser cristiana por experiencias, donde la gente declara ser cristiana porque te pasó algo, porque sientes algo. Damas y caballeros, quiero ser claro con ustedes. Usted jamás va a sentir a Dios. Usted no tiene esas herramientas humanamente. Usted no puede. Si usted se guía por emociones, un día va a llorar. Hay gente que llora en las alabanzas, después predica y están durmiendo en la prédica. Claro. Bueno, hay pastores que merecen que uno duerma, ¿verdad? Porque hablan cosas ridículas. Pero las alabanzas sí, porque los hace sentir. ¿Tú quieres sentirte consolada? Sobre todo las mujeres que son más sensibles. No pongas alabanzas, estudia la Biblia. El Salmo 119 dice que la única forma de ser consolado es a través del conocimiento de la palabra de Dios. No vaya a ser que las alabanzas te emocionen, pero no te consuelen, o te consuelen mal. Déjame darte unas notas aquí. ¿Están bien hasta acá? ¿Su mente todavía está? Verso 6 del capítulo 17 de Juan, regresamos a Juan 17. Déjame darte una nota acá de la esencia de la unidad, que es las palabras apostólicas. Dice el verso 6 de Juan 17, dice lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mira la relación que hay entre el nombre y su palabra. Verso 11, la parte B de Juan 17. Verso 11. Guárdalos ¿en tu qué? Nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Verso 26 de Juan 17. Y les he dado a conocer, ¿qué cosa? Tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hemos dicho que la esencia de la unidad es la palabra de los apóstoles, es decir, la palabra dada por Dios, la cual está, escúchame bien esto, la palabra de Dios está al mismo nivel del nombre de Dios. Entender esto, nunca más vas a dejar, si eres creyente, de estudiar la Biblia. La palabra de Dios es el mismo nivel que el nombre gigantesco de Dios. La respuesta es sí. Donde está la palabra de Dios, ahí está Dios. La inferencia es que donde no está la palabra de Dios bien estudiada, ahí hay emociones, pero no está Dios. Déjame afianzarlo. Salmo 138. Jesús pone en Juan 17 al mismo nivel la esencia de la unidad con la palabra, el nombre de Dios. Que esto es tremendo. Mira el Salmo 138, por favor. Verso 2.
Me postraré, dice el salmista, hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y escucha, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mis queridos, ¿usted quiere conocer a Dios? Aquí está. ¿Usted quiere exaltar el nombre de Dios? Aquí está. ¿Usted quiere de verdad glorificar a Dios y dejar de blasfemar? Aquí está el conocimiento de la palabra de Dios, que está al mismo nivel que el nombre de Dios. Hoy los domingos mucha gente en muchos lugares se reúnen para blasfemar el nombre de Dios en una iglesia. ¿Por qué? Porque quieren exaltar el nombre. ¡Qué maravilloso eres, Señor! Te amo, te canto una canción, lloro. Pero no exaltan al mismo nivel la palabra de Dios. Estaba en una reunión, esto no lo conté en la mañana, pues en la mañana son más agresivos. No, mentira. Y estaba en una reunión enorme y escuché así. Nosotros somos gente de la Biblia porque la palabra de Dios es victoriosa, amén. Y todo el mundo, amén. Pues tú sabes, cuando los evangélicos raros se reúnen, dicen cualquier cosa y todo el mundo dice amén. No entienden lo que dice, pero amén. Porque la palabra es nuestra autoridad, amén, amén. Adelante, pastora. Ahora dime tú. Bueno, eso lo vamos a hablar porque los miércoles a partir del 7 de marzo vamos a seguir con Timoteo, vamos a hablar de la función de la mujer. Bueno, en la Biblia no hay autorización para pastoras, ni liderazgo de mujer. Eso lo vamos a ver pronto. Pero lo que te quiero decir es que con qué facilidad podemos decir aleluya el nombre, pero no al mismo nivel la palabra de Dios. Eso es un delito. Nosotros tenemos que saber que podemos por un lado glorificar a Dios y por el otro blasfemarnos y darnos cuenta. Es un peligro lo que está pasando hoy en nuestra sociedad y en el evangelicalismo que es tan absurdo, no pensante y que le dice amén a cualquier cosa, nos está metiendo en bastantes líos. La palabra de Dios está al mismo nivel del nombre de Dios, por si acaso. Otra nota ahí quería agregar. ¿Están bien? ¿Me perdonan? Es otro paréntesis. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Atrás me escuchan? ¿Sí? Raúl, ¿está bien? Mira el verso 12, por favor. El verso 12 de Juan 17. Ay. Ya los mareé. Juan 17, regresamos a Juan 17. Sí, quería dar una nota ahí, por favor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esto es una nota, esto es un paréntesis que estoy haciendo, porque cuando vi este versículo, dije esto tengo que compartirlo con mis hermanos, porque no vayan a creer al leer el versículo 12, que a Jesús, cuando estaba acá, Dios le dio, y de pronto tenía un grupo de gente, que son los apóstoles, y Jesús dice, bueno, Señor, he conservado a casi todos, pero uno se me escapó. Uno se me escapó, que Judas, bueno, este muchachito se me escapó, pero a casi todos los guardé. Damas y caballeros, ese verso 12 no dice eso. El verso 12 dice que los que el Padre le entregó a Jesús, el 100% los pastoreó correctamente con la palabra. El que se perdió, ¿qué pasó? Lo que pasó es que nunca fue. Porque hay gente que saca con esto que la salvación se pierde. Otra vez, la salvación se pierde, es una herejía, no es una posición, Sacan con esto que la salvación, porque Judas era de Jesús, porque Judas abrazaba al Señor, porque Judas y al final se fue. No, lo que pasa es que nunca fue. Nunca fue. Y déjame entrar a esta nota un poquito más. Juan 10, ahí cerquita para que no sufras, habla de Jesús es el buen pastor, ¿te acuerdas? Juan 10. Jesús es el buen pastor, ¿está bien? Juan 10.
Voy a leer el verso 27. Mira lo que dice. Mira lo que es lo importante que es los elegidos. Jesús guardó a los elegidos 100%. El que se perdió fue que nunca fue. Eso es lo que pasó. Que nunca fue de Cristo. Eso es lo que pasó. Pero mira cómo tenemos este argumento tan sólido aquí. Mis ovejas, verso 27 del capítulo 10 de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28, yo les doy vida eterna. Mire esa seguridad. Y no perecerán jamás. Y escucha, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí es el punto donde quiero ir. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mí. Escúchame bien, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación? El Padre le da al Hijo a los elegidos y el Hijo los toma porque el Padre se los dio. ¿Qué pasa si el Padre no le da a alguien al Hijo? No lo recibe. Eso es muy importante porque esto es parte de la explicación cuando dice si Dios murió por todos, si Jesús murió por todos en la cruz. Esto hay que analizarlo. No es así nomás, sí, hay que analizarlo, Porque si yo digo que Jesús quiere a todos, entonces hay una contradicción en la Trinidad, porque Jesús solo recibe los que el Padre le da. Qué profundo es esto, ¿verdad? Solamente déjame decirte que si tú eres creyente, eres un elegido desde antes de la fundación del mundo y eso te lleva solo a asombrarte y a caer de rodillas ante el Rey que te eligió sin ningún esfuerzo tuyo. Él lo hizo todo. La base de la unidad, estamos en el punto 1 recién, ¿eh? ¿Están bien? Tienen tiempo hoy, ¿no? Hoy están con tiempo. La base, el concepto de la unidad, la base de la unidad es Cristo. La esencia de la unidad, la palabra de los apóstoles, que es la palabra de Dios, es el Evangelio, y hemos visto cuál es el propósito de la unidad, ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el propósito de la unidad? Verso 24 de Juan 17. Regresamos a Juan 17. Verso 24. ¿Están ahí? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, imagínate lo que le dice, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Damas y caballeros, ¿cuál es el propósito de la unidad? La base de la unidad es Cristo, la esencia de la unidad es la palabra, el propósito de la unidad de la iglesia es la gloria de Dios. Todo apunta, toda la unidad correcta que Jesús oraba apunta a la gloria de Dios. ¿Quieren ver la unidad de la iglesia? ¿Quieren ustedes apreciar la unidad de la iglesia perfectos en unidad, donde todos estemos juntos en perfecta unidad espiritual? ¿Ustedes quieren apreciar eso? ¿Quieren o no? Bueno, aquí en la tierra no vas a poder. Pero déjame mostrártelo, porque la Biblia sí nos lo muestra en el futuro. Apocalipsis capítulo 19, te voy a mostrar la unidad de la iglesia en perfecta unidad. Apocalipsis 19. ¿Qué ocurre en Apocalipsis 19? Las bodas del Cordero. Mientras aquí hay un total desbarajuste con la tribulación, nosotros estamos en esto. Apocalipsis 19, desde el verso 5. Escucha lo que dice Juan, el mismo del Evangelio de Juan, que estamos leyendo hoy. Mira lo que dice Juan. Y salió del trono. No te olvides que esto es futuro. Acá está la unidad perfecta de la iglesia invisible, universal. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos
y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos, alegrémonos, démosle ¿qué? Gloria. Ahí están todos dando la gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. Y ¿quién es la esposa? La iglesia. ¡Qué tremendo es esto! Esto es lo que nos espera en el futuro, en la iglesia invisible. Y su esposa se ha preparado. Y mira cómo se prepara la esposa. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados. Escúchame bien, la palabra llamados ahí no es una voz que dice: por favor, pasen a las bodas del Cordero, por favor, los llamo. No, la palabra llamado en el griego que se escribió es un verbo perfecto, consumado en el pasado. Es decir, son los que en el pasado se han rendido a Cristo como su amo. Esos son los que vienen aquí. Nadie aquí los llama. Los llamados es la verdadera iglesia. Bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí está. ¿Quieres perfección de unidad de la iglesia? No la vas a tener hoy terrenalmente. Ninguna estructura la puede hacer. Nadie la puede organizar. Usted no puede crear la unidad. Usted no puede buscar la unidad. La unidad es porque usted es de Cristo. Es espiritual, nada más. Entonces la pregunta sería: ¿cómo puede la iglesia hoy mostrar la unidad para que el mundo crea? Porque el verso 21, regresa a Juan 17, si no te has mareado, en el verso 21 de Juan 17 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo puede la iglesia hoy mostrar la unidad para que el mundo crea? ¿Cómo puede hacer hoy? Tú no tienes que crear la unidad, no tienes que buscar la unidad, no tienes que formar la unidad. Lo que tienes es la responsabilidad de guardar la unidad. Esa es la responsabilidad hoy. Por eso que el segundo punto, ¿cuál es? Guardando la unidad de la iglesia. ¿Quieres saber cuál es tu responsabilidad para guardar la unidad en la iglesia hoy? ¿Quieren saberlo? Sí. Continuamos la próxima semana con esto.